Perfecto. Bueno, entonces, para presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Rivera. Yo trabajo en la parte técnica, capacitación e ingeniería en la empresa Dedico. Dedico es una empresa costarricense, digamos, con 5 años de experiencia. Nosotros brindamos soluciones tanto en la parte didáctica como en la industrial, tales como automatización, control, robótica, electrotecnia, telecomunicaciones, diseño y simulación, entre otros. Entonces, con la agenda con la que vamos a trabajar va a ser la siguiente. Primeramente, vamos a ver lo que son los sistemas analógicos y digitales. Luego vamos a ver lo que son compuertas lógicas y tablas de la verdad. Luego, ¿qué es PLC? Luego, lenguajes de programación del PLC. Seguidamente, lo que es la familia Intracontrol L. Luego vamos a ver los que son los contactos eléctricos. Luego, la configuración de red para conectar el PLC con la computadora para comunicarnos. Y luego vamos a ver el software IndraWorks, donde vamos a hacer varios ejemplos en escalera. Entonces, como vamos a trabajar, va a ser como de la manera siguiente. Entonces, vamos a ir viendo, por decirlo así, un tema y vamos a hacer como una pausa para preguntas. Entonces, vemos un tema, ahí les digo, pues si tienen preguntas, ahí las respondemos, si no, seguimos, ¿verdad? Entonces, digamos, como entre cada tema, vamos a ir, digamos, haciendo una parte de preguntas, ¿verdad? Y para que sea más también interactivo, digamos, el webinar. Perfecto. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que son los sistemas analógicos y los digitales. Entonces, en este caso, primeramente, ¿qué son los sistemas analógicos? Entonces, los sistemas analógicos, en este caso, son señales o magnitudes que vemos en la realidad, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos hablar de lo que es presión sonora, podemos hablar también de lo que es ruido, velocidad, también podemos hablar de lo que es aceleración. Entonces, todo lo que va a ir cambiando o variando, ¿verdad? Matemáticamente hablando, podemos decir que una señal analógica es como una función totalmente derivable. Entonces, en este caso, es decir, que entre un punto y otro vamos a tener infinitos valores. Entonces, esas señales van a contener valores de toda clase. Entonces, cubren todos los números. Acá tenemos varios ejemplos. Entonces, este primer ejemplo, lo que tenemos es en el eje X, en este caso, tiempo y espacio. Y en el eje Y, entonces, lo que tenemos es intensidad. Entonces, mientras va pasando, digamos, el tiempo, la intensidad, que en este caso no necesariamente vamos a estar hablando, digamos, no necesariamente tiene que ser intensidad eléctrica, pero vamos a suponer que sí. Entonces va a ir cambiando la intensidad con el paso del tiempo. Luego este otro es un ejemplo muy común de lo que es el seno de X en este caso. Y acá va a ir cambiando respecto al tiempo, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo de lo que es los cambios de temperatura durante un tiempo determinado. En este caso van a ser las horas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos, digamos, en las horas 5 y 6, la temperatura se va a mantener un poco constante, ¿verdad? Va a estar como entre 12, 13, más o menos 15, ¿verdad? Pero después ya de la hora número 7, ya va a ir subiendo la temperatura, más o menos como a 30, y se va a mantener también constante. De un pronto a otro va a ir subiendo y también puede ir bajando. Entonces, ahí esos valores van a ir cambiando, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que es un divisor de tensión, donde tenemos un NTC, en este caso un termistor, donde dependiendo del cambio de la temperatura, la resistencia, en este caso, si la temperatura en este caso, si la temperatura es alta, la resistencia va a ir disminuyendo. Entonces ahí el voltaje va a ir cambiando. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ahora, vamos a ver, bueno, en este caso, cuáles son las ventajas de los sistemas analógicos. Entonces,
En el mundo real, entonces, todo está compuesto, ¿verdad?, de variables analógicas. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos manejando, por ejemplo, ahí van a ir cambiando, digamos, la velocidad de los vehículos, ¿verdad? Cuando yo voy frenando, cuando voy acelerando, dependiendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que gira a nuestro alrededor va a tener, digamos, variables analógicas. También, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Otra ventaja es que tiene un bajo costo también. También otras ventajas es que en algunos casos no requiere la energía de otra fuente de alimentación y también es sencillo adaptarlo a diferentes tipos de escala. Ahora, algunas desventajas de estos sistemas analógicos es que sí requiere, digamos, un alto análisis matemático para diseñarlo, ¿verdad? También crea una actualización para un sistema analógico. Entonces, significa que para modificar algo hay que cambiarlo casi que completamente, ¿verdad? Otras desventajas son que también consumen mucha energía y también son susceptibles también al ruido. Perfecto. Ahora, ¿qué son los sistemas digitales? Entonces, eso es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital. Es decir, que solo pueden tomar valores discretos. Entonces, en este caso, los sistemas digitales utilizan el sistema de numeración binaria, ¿verdad? Cuya unidad tiene un valor que se especifica como uno de dos posibilidades. Entonces, en este caso, 0 o 1, que en este caso va a representar alto o bajo, ¿verdad? Que estos se denominan bits. Ahora, vamos a ver dos tipos de sistemas, que en este caso, dos sistemas numéricos. En este caso vamos a ver lo que es el el decimal y el binario. Entonces, primeramente, el sistema decimal utiliza como base aritmética la potencia del número 10. Entonces, en este caso van a ser todos los números que, que componen, ¿verdad?, las 10 cifras que normalmente conocemos, que van de 0 a 9. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacer como una demostración, digamos, de dónde salen, por decirlo así, digamos, los sistemas decimales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a tener base 10. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es 10 potencia de 0, 10 con potencia de 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y 10 a la 4. Entonces, 10 a la 0 va a ser 1, ¿verdad? 10 a la 1 va a ser 10, 10 a la 2 va a ser 100, 10 a la 3 va a ser 1000 y 10 a la 4 va a ser 10.000. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representa, digamos, cualquier número, ¿verdad?, en decimal? Entonces, o de dónde salen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 51, ¿verdad? Entonces, eso va a ser 5 por 10, porque va a estar acá. En este caso, más 1, ¿verdad? Por 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, 5 por 10 va a ser 50, más 1 por 1 va a ser 1. Entonces, de acá es como se representa, ¿verdad?, el 51. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los sistemas binarios, ¿verdad? Entonces, el sistema binario es el valor de cada posición solamente que, como la misma manera que el anterior, solamente que con base 2. ¿Verdad? Entonces, en los sistemas de numeración binarias utilizan solo dígitos, ¿verdad? Que en este caso va a ser el 0 y el 1. Entonces, es una cifra binaria, entonces cada dígito tiene distintos valores dependiendo de la posición que ocupe. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Andrés, ¿estás Sí, escribiendo en alguna pizarra? Es que no está compartida. Entonces se ve la presentación, no sé si estás haciendo algo. vamos a ver. Gracias. Sí, entonces el ejemplo pasado tampoco se pudo visualizar. Ah, ok. No hay problema. Entonces, vamos de nuevo. No hay problema.
Perfecto. Dígame si ahí sí vemos la parte del Paint. Correcto, sí se ve. Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Perdón, más bien. Entonces, lo que yo les decía de los sistemas decimales, ¿verdad? Es de dónde saldrían, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener lo que es 10 a la 1, ¿verdad? Después vamos a tener lo que es 10 a la 2, luego 10 a la 3 y 10 a la 4, ¿verdad? Entonces, 10 a la 1, perdón, y 10 a la 0 antes, ¿verdad? Entonces, 10 a la 0 va a ser 1, 10 a la 1 va a ser 10, 10 a la 2 va a ser 100, 10 a la 3 va a ser 1000 y 10 a la 4 va a ser 10.000, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a representar, por ejemplo, el número 51? Que fue el ejemplo, digamos, que hice anteriormente. Entonces, el número 51 se representa de la siguiente manera. Entonces, en este caso, este 5 va a ser de esta parte de acá. Entonces, 5 por 10 más este 1 por 1. Entonces, en este caso, 5 por 10 va a ser 50 más 1 por 1, 1. Entonces, haremos esta suma. Ven, entonces, el 51 así es como se saca, por decirlo así, o como se representa de una manera decimal. Ahora, vamos a hacer, digamos, el ejemplo de cómo se representa los sistemas binarios, ¿verdad? Entonces, los sistemas binarios va a ser con potencia base 2. Entonces, en este caso, va a ser, perdón, va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Entonces, 2 a la 0 va a ser 1, 2 a la 1 va a ser 2, 2 a la 2 va a ser 4, 2 a la 3 va a ser 8 y 2 a la 4 va a ser 16. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiera, ¿cómo se representa, por ejemplo, el número 3 en binario? Entonces, vamos a ver, entonces el número 3, ¿cómo se representa en binario? Entonces, yo lo que necesito es hacer una suma, ¿verdad?, de estos sistemas, en este caso decimales, para sacar el valor de número 3. Entonces, ¿cuánto es, en este caso, con estas partes de acá? ¿Cómo hago para sacar el 3? En este caso sería 2 más 1, 3, ¿verdad? Entonces, de manera binaria yo activo este bit y este de acá. Entonces, el 3 se va a representar como 1, 1. ¿Cómo representa, por ejemplo, el 4? Entonces, el 4 lo que tenemos que hacer es activar este bit de acá, 1, y desactivar esto de acá, 0 y 0. Entonces, el 4 se va a representar como 1, 0, 0. Bien, porque, por ejemplo, acá, digamos, como el primer ejemplo, aquí yo sumé 3 más 1. Entonces, tuve que utilizar estos dos de acá. Pero el 4 solamente utilicé este de acá. Y estos dos como que los apagaría, por decirlo así, ¿verdad? También habría otra manera, digamos, de sacar lo que son, digamos, los números binarios con divisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de la misma manera, con 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí tendríamos lo que es un 2. O sea, vamos a dividirlo entre 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, 2, 4 dividido entre 2, ¿verdad? En este caso va a ser 2. Entonces, acá él no va a tener, por decirlo así, ningún residuo. Después, este 2 lo voy a dividir entre 2. 2 dividido entre 2, 1. Tampoco va a tener en este caso un residuo. Entonces, de acá ya no podemos, digamos, dividirlo. 1 dividido entre 2 ya no se podría. Entonces, el sistema, binario se va a representar de este punto a este acá. Entonces, va a ser 100. Entonces, el 4 se va a representar como 100. Por ejemplo, digamos, un número, digamos, más grande, por ejemplo, vamos a ver. Digamos, el 35. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, 35 dividido entre 2 va a ser 17.5. Entonces,
Entonces, 35 y 22 va a ser 17.5. Entonces, como tiene residuo, entonces se le coloca un 1. Ahora, 17 dividido entre 2. Entonces, 17 dividido entre 2 va a ser 8.5. Entonces, en este caso va a ser 8 y con residuo de 1. Ahora, 8 dividido entre 2 va a ser 4, él no tiene residuo. 4 dividido entre 2 va a ser 2, él no tiene residuo. 2 dividido entre 2 va a ser 1 y no tiene residuo. Y 1 dividido entre 2 ya no se podría porque sería, digamos, 0.5. Entonces de ahí no pasaríamos, ¿verdad? Porque va a ir como 0, 0, 0. Entonces el 35 se va a representar de esta manera. Entonces el 35 en decimal se va a representar como 1, 0, 0, 0, 1 y 1 en binario. Entonces así es como se representarían los sistemas binarios. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento? Ok, ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que son compuertas lógicas y tabla de la verdad, ¿verdad? Entonces, las compuertas lógicas es un componente electrónico que funciona en este caso con funciones booleanas u otras funciones, como en este caso sumar o restar, incluyen o excluyen, digamos, según sus propiedades lógicas. Entonces, cada este componente va a tener, ¿verdad?, su tabla de la verdad, ¿verdad? Entonces, la tabla de la verdad lo que permite es establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación. Entonces, en este caso, por ejemplo, dependiendo de cada condición, vamos a ver si en este caso es verdadero o falso, o 0 y 1. Entonces, hay varios tipos de compuertas, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes, digamos, la mayoría, o si no es que todos, o la conocen. Si no, acá, digamos, están varios tipos, que en este caso tenemos lo que es una compuerta AND o una compuerta I, una compuerta OR, una compuerta XOR, una NOT, o que en este caso va a ser un inversor, una NAND y una NOR, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener su símbolo, ¿verdad? Y su tabla de la verdad. Entonces, por ejemplo, en este caso la compuerta AND, vamos a tener, por ejemplo, aquí dos entradas. Digamos que tengamos dos interruptores. Entonces, en este caso, si los dos interruptores, por ejemplo, están apagados, no va a haber salida. Por ejemplo, no va a haber voltaje. Si, por ejemplo, el interruptor de arriba está apagado y el de abajo está encendido, tampoco vamos a tener tensión, por ejemplo, o una salida verdadera. Si el primer interruptor está encendido y el segundo está apagado, tampoco vamos a tener una salida verdadera. Pero si los dos están encendidos, acá sí, estaría también la salida encendida o en true. Entonces, ¿cómo se representa una compuerta AND? En un circuito se representa como un circuito en serie. Entonces, los dos tienen que estar activos para que circule tensión, por ejemplo. Ahora, una compuerta OR, como funciona es que cualquiera de dos entradas puede estar encendida o las dos. O sea, en este caso puede estar encendida la A o el B o las dos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se representa? Va a ser en un paralelo. Ven, que esos son como los más comunes que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta por el momento? Perfecto. Entonces, vamos a ver bueno, lo que es un PLC. Entonces, un PLC es un controlador lógico programable, ¿verdad? Entonces, en sí, es un sistema de control, ¿verdad? Los PLC son dispositivos electrónicos o computadores digitales de tipo industrial que permiten la automatización, especialmente procesos de la industria, ¿verdad? Entonces, algún funcionamiento, ¿verdad? Básico de lo que es un PLC, lo que hace es detectar diversos tipos de señales de procesos mediante las memorias programables, ¿verdad? También elabora y envía acciones de acuerdo al programa en la memoria de datos. También, aparte de estas, también recibe configuraciones de los operadores y da reportes de los mismos
y también admite modificaciones en el programa cuando son necesarios. Entonces, en este caso, digamos de que o sea, yo tengo el PLC y que el cliente quiera que haga una modificación o lo que sea, tranquilamente me meto al software y puedo modificar eso. De la misma manera, también puedo modificar sin necesidad de cablear. Algunos beneficios del PLC es que su implementación es muy sencilla y su tiempo de ejecución y puesta en marcha es menor respecto a otros instrumentos. Entonces, en este caso, como les dije anteriormente, entonces sin modificar cableado una instalación eléctrica, se pueden realizar modificaciones en el programa del PLC, e incluso, digamos, a distancia, por acceso remoto autorizado por el cliente. En este caso, de la manera, digamos, del IoT o Internet de las cosas, ¿verdad? También se utilizan pocos materiales para su fabricación, por lo que es más conveniente en la relación a otros métodos. Bueno, también, aparte de estas, también el mantenimiento es más económico. En este caso requiere menos tiempo y al ser programables pueden expandirse y evolucionar de manera simple en los cambios demandados en nuestros procesos. Entonces también, por ejemplo, si acá yo necesito algún módulo, por ejemplo, de entrada digital o de entrada analógica, yo puedo, digamos, intercambiar módulos, ir agregando, ir quitando, etcétera. Perfecto. La estructura básica de un PLC sería, digamos, de la manera siguiente. Entonces, en este caso, él lo que va a tener es fuentes de alimentación, lo va a tener una unidad de proceso central, que en este caso va a ser el CPU. Como les dije, también va a tener módulos de entradas y salidas, ¿verdad? Va a tener módulos de memoria y una unidad de programación. También hay algunos que tienen, por ejemplo, una memoria flash, ¿verdad? Yo ahí tengo lo que es la programación y si tengo otro PLC del mismo tipo, puedo cambiarlo sin ningún problema. Perfecto. Entonces, también tenemos lo que son varios tipos de lenguajes de programación, ¿verdad? Como por ejemplo lo que es el LD, que son por contactos, ¿verdad? Tenemos el IL, que es de lógica, ¿verdad? También tenemos lo que son diagramas de bloques, también tenemos lo que es el texto estructurado, que en este caso es el ST, y también tenemos lo que le llaman el graph-set, ¿verdad? Entonces, en estos webinars, bueno, lo que vamos a ver es, vamos a enfocarnos en lo que es en el LD, o ladder. Perfecto, entonces, la familia Indra Control L son los controladores de la marca Redroot, que en este caso es una compañía de Bosch, ¿verdad? Entonces, esta serie presenta una plataforma de hardware escalable, entonces, con interfaces de comunicación estandarizadas y diseño modular para mayor flexibilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos tres tipos diferentes de lo que son PLCs o controladores de Redroot, que en este caso tenemos lo que es el Indra Control L20, el Indra Control L25 y el Indra Control L40. Entonces el que vamos a ver más a fondo es lo que es el L25, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, él tiene su voltaje de alimentación o un módulo de alimentación. En este caso ellos trabajan a 24 voltios en corriente directa. Su voltaje máximo va a ser de 30 voltios y su voltaje mínimo va a ser de 19.2 voltios. Él va a tener también lo que son módulos de entrada y módulos de salida. Entonces, en este caso, los módulos de entrada vamos a tener 8 entradas digitales, ¿verdad? Que es como el que vemos acá. Y vamos a tener un módulo de salida también. En este caso vamos a tener 8 módulos de salida digitales. En este caso su voltaje nominal va a ser de 24 voltios. Y la máxima corriente que soporta va a ser de 2 amperios. Entonces, en los módulos inline, en este caso, que son los módulos, ¿verdad? De estos PLC, aquí sería como se conectaría si tuviéramos, digamos, una conexión de 2 hilos. Por ejemplo, un sensor o un interruptor, ¿verdad? O un botón pulsador. Entonces, en este caso, primeramente, lo que tendríamos que hacer es conectar de un extremo al módulo de entrada y el otro extremo al voltaje, ¿verdad? Si tuviéramos una entrada. Si tuviéramos una salida o un actuador, lo que haríamos es conectar de un extremo a la salida y el otro extremo al GND. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento?
Perfecto. Entonces, vamos a ver, bueno, ahora vamos a enfocarnos en lo que es en el Intercontrol L25. Este tipo de controlador, ¿verdad? Se puede utilizar como un módulo, perdón, puede utilizarse, ¿verdad? Para aplicaciones, en este caso, de PLC, ¿verdad? Él está disponible con interfaces Profi UDP para comunicación, ¿verdad? También posee interfaces Ethernet y RS232. También cuenta con 8 entradas y salidas de respuesta rápida. También posee unidades de entrada y salida que pueden ser agregadas por medio del sistema inline de Redroot. En este caso es agregar los módulos que yo necesite. Y este PLC tiene una memoria flash, ¿verdad? Que sería donde yo puedo tener la programación y puedo cambiarlo, digamos, a otro PLC. Entonces, aquí sería cómo conectar unas entradas a ese tipo de PLC. Entonces, en este caso, de un extremo, como les dije, ¿verdad? Que es muy parecido al otro. De un extremo, por ejemplo, de un botón pulsador, iría a lo que es 24 voltios. Y del otro extremo ya iría a una entrada del PLC. Y la salida o un actuador iría de un extremo a lo que es el GND y el otro extremo iría a una salida del PLC. Después, así es como se desmontarían, en este caso, los módulos, ya sea de entrada y salida, en el Intercontrol L25. Entonces ya aparece como varios pasos para cambiar los módulos. Entonces solamente lo que toca hacer es como apretar o presionar lo que es una pestañita de lo que es el módulo, como jalarlo hacia afuera, y ahí lo que puedo hacer es, ahí se saldría en este caso. De la misma manera, cómo montarlos. Eso es como apenas como unos diagramitas o unas instrucciones de cómo sería. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que son los contactos eléctricos. En este caso, para entender un poco más de cómo funciona lo que es la programación del AER. Pero entonces, un contacto eléctrico es un componente del circuito eléctrico que se encuentra en interruptores eléctricos o relés, ¿verdad? Entonces, se componen de dos piezas de metal eléctricamente conductoras, por lo que pasa corriente eléctrica o no, según estén tocando o estén separadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay dos tipos de contactos, que me imagino, digamos, que ya la mayoría también los conoce, que van a ser los contactos tipo normalmente abierto o los normalmente cerrados. Entonces, en este caso, el contacto normalmente abierto va a estar, en este caso, como su nombre lo dice, va a estar abierto hasta que haya corriente, en ese caso, lo que va a ser la bobina, por ejemplo, que lo va a activar, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando va a haber corriente, el contacto inmediatamente se me cierra. Y tenemos lo que es el contacto normalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, que va a ser al revés del anterior. Entonces, cuando va a haber tensión, ¿verdad? Lo que va a hacer es abrirse inmediatamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ok, ahora vamos a ver lo que es la configuración de la red o cómo yo haría para conectar el PLC con la computadora, ¿verdad? Para comunicarme. Entonces, primeramente, este PLC, el Intracontrol L25, lo que va a tener es una pantallita donde yo puedo ver la dirección IP de este módulo. Entonces, en este caso, lo que haría es presionar la tecla Enter y ahí es donde se va a mostrar un mensaje que dice Ethernet y ahí es donde se va a mostrar lo que es la dirección IP de ese PLC, ¿verdad? Entonces, en este caso yo también puedo modificar la dirección IP, no hay problema, solamente que sí, lo que toca hacer es reiniciar el PLC para que se hagan los cambios efectivos. ¿Verdad? Entonces, ya que tengo la dirección IP del PLC, me tendría que ir a recursos compartidos, en este caso de la red, me metería en LAN o Ethernet, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de si lo estoy conectando por Ethernet o también por medio de un router, ¿verdad? Entonces, en este caso, me tendría, bueno, que meter a la parte
de IP, digamos, esto es como ya una versión más vieja, ¿verdad? De lo que es la comunicación. De la misma manera, digamos, sería, por ejemplo, acá, digamos, yo me metería acá, abrir centro de redes de recursos compartidos, ¿verdad? Lo que me metería, por ejemplo, si yo tuviera un router, o en este caso, tendré que meter en centro de redes de recursos compartidos acá, por ejemplo. Después me metería en cambiar configuración del adaptador. Por ejemplo, si tengo el Ethernet, me meto lo que son las propiedades. Me metería donde es habilitar protocolos de Internet versión 4 TCP/IP. Y en propiedades, acá tendría que agregar lo que es una dirección IP. La que yo quiera en este caso, por ejemplo, que mi PLC tenga una dirección 192.168.1.10, ¿verdad? Tranquila, yo puedo poner, por ejemplo, poner 192.168.1, puedo poner por ejemplo, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, todas excepto la misma que tiene el PLC, que en este caso no podría poner punto 10, ni 255, ni la 0, porque ya están reservadas, que eso ya es un tema ya como de la parte de la red, ¿verdad? Y después, entonces inmediatamente, por ejemplo, acá punto 10, perdón, punto 12, por ejemplo, y aquí la máscara de la subred me la coloca automática y solamente lo único que haría era darle a aceptar. Bien. Y de esta manera ya me podría comunicar el PLC con la computadora, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ya lo que es el software IndraWorks, ¿verdad? Entonces, en este caso, este software funciona para programar estos tipos de PLC. Acá yo puedo configurar lo que son los drivers, puedo configurar las HMI, puedo escoger cualquier tipo de lenguaje de programación, que en este caso vamos a escoger el de escalera, ¿verdad? Entonces, para hacer un nuevo programa, me voy a File, New Projects o aquí, Create an Empty Project, ¿verdad? Luego le coloco el nombre del proyecto. Vamos a ir viendo cómo estas diapositivas y después ya nos vamos a ir a la parte del software para ir viéndolo por esa parte. Después, en este caso, selecciono el PLC que yo voy a trabajar, que en este caso va a ser el L25 en la parte de las librerías. Luego le doy siguiente, acá le puedo cambiar el nombre del dispositivo, puedo agregar algún comentario, aquí puedo, por ejemplo, poner el nombre de la persona que está creando el proyecto. Luego, en esta parte donde dice Device Type, aquí va a estar el PLC que nosotros colocamos, pero acá hay que colocar el tipo de PLC, que en este caso siempre se va a mostrar en un extremo del PLC. Entonces, en este caso el que nosotros vamos a colocar es el CML25.1-PN. Acá pongo la dirección IP del PLC y si todo está bien, la conexión que hicimos anteriormente está correcta, entonces cuando yo le presiono el botón de ejecutar, se tiene que mostrar este mensaje acá. Y por aquí voy a seleccionar el tipo de programación que vamos a trabajar. Y acá es para configuraciones ya, por ejemplo, el Profibus DP, si tengo los puertos Ethernet, por ejemplo, otros módulos externos. Entonces ahora vamos a hacer lo que es un nuevo proyecto. Entonces yo me voy a New Project. Acá le pongo, por ejemplo, no sé, digamos prueba 1, por ejemplo. Acá se va a guardar, aquí va a ser la dirección donde se va a guardar el proyecto. Perfecto, eso es que yo si quiero guardar el proyecto anterior, voy a ponerle que no, porque no tengo nada. Y acá tenemos lo que es el proyecto nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que va a hacer es, en la parte de las librerías, arrastrar el Indra Logic XL L25, que va a ser el PLC que vamos a trabajar. Entonces lo arrastramos. Perfecto, entonces acá le podemos poner cualquier nombre del dispositivo. Yo lo voy a dejar como viene por default, algún comentario y el autor, que en este caso es mi nombre, Andrés Rivera.
Perfecto. Acá escojo el CML 25.1-PN, como les dije anteriormente, que va a ser el tipo de PLC. Este es el firmware, que dejamos la última versión. También este de acá. Acá ponemos la dirección IP. En estos momentos, como yo voy a trabajar por medio de simulación, no tengo el PLC acá conectado, puedo ponerle cualquier dirección IP, ¿verdad? Ahora, vamos a escoger el tipo de lenguaje de programación, que en este caso vamos a escoger el de ladder o el de escalera, y vean, por ejemplo, si el PLC no está conectado con la computadora, digamos, si no se comunica. Ahora ahí tarda unos cuantos segundos. Ven, ahí ya aparece un mensaje en rojo que dice como que que no se pudo comunicar, ¿verdad? La dirección IP, o sea, o que es inválida también. O sea, si ustedes colocan alguna dirección IP inválida, él no se va a comunicar. Pero acá, como vamos a estar en modo simulación, acá no hay problema. Entonces le damos siguiente. Y acá lo dejamos así como viene. Esto tarda también unos cuantos segundos. También de la misma manera, digamos, si tienen alguna duda o lo que sea, solamente habilitan los micrófonos, ¿verdad? Y me dicen. Perfecto, entonces digamos, así es como se vería en este caso lo que es el entorno, ¿verdad? Del IndraWorks. Entonces en este caso tenemos esta parte acá que es el menú principal donde yo puedo irme a la parte de propiedades, puedo ver el diagnóstico del PLC. Esta parte acá son ya todo lo que es el proyecto. Este es el área de trabajo donde vamos a programar. Estas son las librerías donde están lo que es el PLC, lo que es la visualización. Y acá abajo tenemos lo que es la ventana de diagnóstico. Entonces, en este caso, digamos, si hay algún error o lo que sea a la hora de la compilación, por acá se mostraría lo que es el error. Entonces, en este caso, acá tenemos lo que es los inline, que en este caso va a ser cómo configurar los módulos de entrada y salida o cómo agregarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le doy clic derecho, le voy a agregar módulo y voy seleccionando los dos módulos. Esos sí tienen que ir como en orden de cómo va a estar en el PLC. Entonces, en este caso, normalmente los Indracontrol L25 van a tener sus dos módulos de entrada y sus dos módulos de salida. En este caso, este va a ser el módulo de entrada y este va a ser el de salida. Perfecto. Entonces acá tenemos lo que es ya el programa principal, ¿verdad? Y acá vamos a hacer la configuración de los módulos. Entonces en este caso, o sea, como estamos en modo simulación, yo no necesito agregarlos, pero igual vamos a agregarlos para ir viendo cómo se agregaría si yo tuviera el PLC. Entonces yo le doy clic derecho, le doy agregar módulo. Entonces en este caso yo tengo primeramente dos módulos de entrada, que en este caso va a ser. ¿Por qué sé que es Porque en este caso aquí dice DI, Digital Input, que en este caso va a trabajar a 24 voltios y que va a tener 8, ¿verdad? De la misma manera, la figura, o sea, digamos, si tuviéramos el PLC, se va a ir viendo que van a ser solamente un módulo, otro módulo, porque por ejemplo, son como dos, si vemos acá, y este es uno. Ven, entonces, por ejemplo, ahí lo agrego. Por ejemplo, lo puedo seleccionar. Acá está la dirección donde iría en el PLC, o sea, cómo tendría que yo definir esta variable para que el PLC me la reconozca. Y acá sería en dónde irían en los módulos del PLC. Entonces, por ejemplo, en los módulos del PLC ahí se muestran unos numeritos, por ejemplo, 1.1, después el primero, después a la derecha 1.2, después abajo 2.1, a la derecha 2.2 y así sucesivamente. Entonces acá está la información del módulo. Entonces aquí me dice, digamos, de que es un módulo de 8 entradas digitales y que trabaja a 24 voltios. Entonces voy a agregar el siguiente módulo,
que es de entrada, y ahora voy a agregar los módulos de salida, que van a ser estos de acá. Bien, entonces, por ejemplo, yo habilito aquí, y de la misma manera me va a aparecer como la información, la dirección, donde estaría el PLC, y toda la información. Entonces, en este caso va a ser un módulo de 8 salidas digitales. En este caso va a ser de 24 voltios a 0.1 amperios. Perfecto, entonces ya tengo, digamos, habilitado lo que es los 4 módulos, ¿verdad? Entonces, acá, si abro aquí se me habilita ya la parte del entorno de programación, ¿verdad? Si me voy aquí a donde dice Toolbox, acá tengo todos la caja de herramientas, ¿verdad? De lo que necesitaría para programar en escalera. Entonces, en este caso, la programación en escalera va a tener diferentes componentes, por decirlo así, ¿verdad? O diferentes módulos, ¿verdad? Entonces, en este caso, primeramente tenemos, como vimos anteriormente, contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿verdad? Que pueden trabajar como interruptores de entrada. También tenemos lo que es una salida digital, que en este caso va a ser un coil, que va a ser una bobina de relé. Y tengo también, igual, bobinas de relé, pero en set y reset. Entonces, igual más adelante vamos a ver los dos ejemplos. Y también tengo contactos normalmente abiertos que van asociados a esas salidas, ¿verdad? Tengo contactos normalmente abiertos y de la misma manera contactos normalmente cerrados. Entonces vamos a hacer este ejemplo acá. Vamos a hacer, por ejemplo, un botón pulsador, digamos, o un interruptor, y vamos a simular que estamos encendiendo un motor o una luz. Perfecto. Entonces, por acá, entonces, donde tenemos ladder elements, acá tengo todos los elementos de la programación en escalera. Entonces, primeramente, si no tengo estos renglones acá, por ejemplo, o sea, si yo arrastro cualquier contacto, ven, él no se me habilita. Entonces, yo ocupo agregar un network acá. Perfecto, entonces ya puedo empezar, digamos, a colocar los contactos. En este caso, voy a colocar un contacto normalmente abierto. Entonces acá vamos a simular de que es un interruptor o un switch. Entonces, yo le puedo poner cualquier nombre que yo quiera. Por ejemplo, voy a ponerle botón. Entonces le doy Enter y acá me aparece una autodeclaración de una variable. Entonces, en este caso voy a crear una variable, ¿verdad? Con el nombre botón que va a ser de tipo booleano. Entonces, en este caso, como vimos anteriormente, lo que es los valores booleanos van a ser solamente en dos estados. Va a ser 0 o 1, de la misma manera como los sistemas binarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya puede ser que el 0 represente verdadero o falso, y el 1 también, de la misma manera, puede representar verdadero o falso. Entonces, en este caso, acá vamos a hacer que sea de tipo booleano. Entonces, en este caso, cuando el botón va a estar presionado, va a ser true o verdadero, y cuando está suelto, va a ser falso. En este caso, un 0. Perfecto. Entonces, ven, entonces inmediatamente ya él se va a ir declarando automáticamente como variable. Y ahora voy a agregar un coil o una salida que va a ser, por ejemplo, motor. O pongámosle luz ahora. De la misma manera, aquí se va a ir creando, digamos, las variables. Una variable tipo booleana. En esta parte donde dice dirección, si por ejemplo, si yo necesitaría, como aquí vamos a trabajar en modo simulación, si yo necesito activar una salida ya física del módulo, acá lo que haría es poner la dirección. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección? Entonces, perdón, bueno, acá no necesitamos dirección, pero aquí iría esto de acá. Por ejemplo, si fuera una salida, iría con esto. Iría con signos de porcentaje, por ejemplo, Q,
en este caso, digamos que yo lo quiera colocar en la primera salida digital, entonces en este caso sería X 0.0. Si yo lo quiero colocar en la segunda salida, sería signo porcentaje Q X 0.1. Ahí es donde iría esa parte. Perfecto. Ahora ya tengo lo que es un botón y una luz. Entonces, por ejemplo, cuando ya voy a correr el PLC, él va a estar esperando, por ejemplo, la atención va a estar esperando que se me cierre este contacto para que se me active la luz. Entonces, él como está abierto, por acá no va a pasar absolutamente nada. Entonces, cuando se me cierra este contacto, automáticamente se me enciende la luz. Entonces, vamos a hacer una simulación. Le doy clic derecho a lo que es el PLC, ¿verdad? Y lo que haría es meterme en lo que es simulación. Entonces ya estoy en todo en modo simulación, ¿verdad? Entonces, para correr el PLC o ponerlo en modo login, yo presiono acá. Me dice que si usted quiere conectar, por ejemplo, con la dirección, en este caso, el PLC con la simulación, yo le doy que sí. Y aquí también le doy que sí. Listo. Entonces, el PLC ya está en modo login. Acá lo que estamos es en stop. Entonces, si yo le doy este botón acá en Start, inmediatamente ya está en modo Room, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para esforzar valores o escribirle un valor a este botón de acá? Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar AddWash. Perfecto. Y acá, entonces, lo que haría es ponerle un valor, que en este caso va a ser de tipo booleano, a esta variable. Entonces, por ejemplo, yo voy a preparar un valor acá, le voy a escribir true a este botón de acá. Entonces, yo le doy escribir valor e inmediatamente es como si yo presionara ese botón. Entonces, inmediatamente ya la luz se me va a encender. Entonces, ya sea que yo presione ese botón pulsador o si es un switch, entonces tranquilamente ya la luz va a estar encendida. Ahora lo que voy a hacer es apagarla. Entonces, yo presiono acá, le doy clic derecho, escribo un valor de false y la luz se me apagó. Ven, vamos a hacerlo de nuevo. Yo presiono true, escribo valor, se me enciende. Escribo un valor de false y se me apaga. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan por el momento? ¿Dónde era que presionaba uno el true y el false? Disculpen. Ok, perfecto, digamos, estamos acá, entonces en preparar valor yo le doy, por ejemplo, el clic normal, el clic izquierdo. Cuando yo presiono el clic, ya él como que me dice, ese true. Entonces yo le digo, sí, yo quiero que sea true. Entonces, para ya escribirlo, yo le doy clic, perdón, más bien, digamos, con el clic izquierdo, yo, por ejemplo, selecciono cuál que yo quiero. Yo quiero ponerle el true, ese, ¿verdad? Luego le doy clic derecho y le pongo escribir valor o write values. Presiono y ahí es donde como que se me activa. Pues acá, yo presiono acá, le doy clic derecho, escribo valor y ahí se me desactiva. Ok, gracias. Con mucho gusto. La presentación luego se pasa al correo o algo así. Sí, sí, después le mandamos, igual esto se está haciendo grabado, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a lo que es la presentación, esta que yo tengo, porque yo esta presentación sí la agregué, digamos, no sé si ustedes estuvieron en en el webinar, en los primeros, más que todo, que estamos viendo como también un poco de lo que vimos en el primero, no sé si lo han visto, igual también está en YouTube. Ustedes se ponen Dedico de Costa Rica y lo van a encontrar. Ahí estaba como muy, o sea, como muy básico, pero esta presentación sí está muy completa, porque yo fui haciendo paso por paso lo que hay que hacer, por ejemplo, digamos, como acá, para agregar los módulos de entrada, para crear un nuevo proyecto ahí con flechitas y todo. Entonces sí les vamos a pasar esta presentación. Andrés, este software es gratis para instalar.
este software, digamos, hay una licencia de prueba, ok, digamos, el software se puede descargar desde la página de Redroot, pero la licencia sí tiene una duración de 30 días, que es una licencia de prueba. Dice que se tiene que lavar las manos ahí. Sí, entonces igual después me parece que les podemos pasar también el link, en este caso, para que puedan descargar también como la licencia de prueba. Tengan cuidado. ¿Verdad? Perfecto. Alejandra tiene el micrófono abierto. Ven, acá está, digamos, como el paso por paso en esta presentación de irme a la parte de simulación, darle que sí, después en la parte aquí de login acá, después le doy que sí, después lo que yo fui haciendo, que ir preparando, digamos, un valor, después escribir el valor. Ven. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Por casualidad existe algún tipo de manual escrito aparte de esta presentación que usted nos haría el favor de brindarnos? Sí, hay un manual, pero digamos, está en inglés. Pero de la misma manera también se lo podemos pasar. Se lo agradecería montones, más bien muy amable. Está bien, con mucho gusto. Igual, Igual, no, la idea es, con permiso, Andrés, sí, la idea adelante, es, William. como decía Andrés, todo esto es enviarles esta presentación para que ustedes la vayan teniendo ahí, ¿verdad? Paso a paso, y tengan este manual y también el video, ¿verdad? Para que se ayuden y por lo menos los que quieren tener todas las bases iniciales de PLC, con esto van a poder hacerlo súper bien. Perdón que interrumpa, es que ya Tranquila. nosotros habíamos visto una introducción con una presentación que ustedes nos habían hecho el favor. Ajá. Y una de las cosas que a nosotros nos limitó mucho era que ocupamos hacer, ¿verdad? No es solamente observar porque ocupamos como ese ir practicando y siento que si tenemos esa guía manual más este video nos va a ayudar montones a ya tener ese aprendizaje significativo. Claro, claro, no, sí, y efectivamente ese primer webinar era para poder ver un poco, bueno, la herramienta, para dar un poco de información y cómo se trabajaba, pero ahora como este curso sí es paso a paso y la idea es también de que ustedes tengan materiales para trabajar en la casa, digamos, Andrés va a dejar algunos ejercicios, todo eso se va a ir viendo para el próximo, retomarlos y ver dudas, etcétera, entonces que ustedes abarquen todo eso. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, William. Con gusto, Andrés. Ok, entonces ahora, para continuar, lo que vamos a hacer es un arranque y paro simple. Entonces, en este caso, vamos a hacerlo de las dos maneras, utilizando los dos tipos de coil o salidas. Entonces, vamos a utilizar el coil, que en este caso va a estar como abierto, en este caso sin memoria, y vamos a agregar o hacer otro ejemplo ya con el coil de set y reset, ¿verdad? Entonces, vamos a deshabilitar el PLC en logout. Y perfecto, entonces, primeramente, lo que voy a hacer es agregar un botón de paro, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a agregar un botón o un contacto normalmente cerrado. Entonces, por ejemplo, yo le pongo el nombre paro. Entonces, acá yo no ocupo ponerle dirección, igual va a ser tipo booleana. Entonces, cuando yo pongo el login, el PLC, inmediatamente por acá va a pasar la atención, ¿verdad? Porque él está, en este caso, activo, digamos, está cerrado, ¿verdad? Entonces, por acá va a pasar la atención. Ahora voy a colocar lo que es un contacto normalmente abierto, que va a ser el botón de arranque. Perfecto. Ahora voy a agregar lo que es una salida, un coil, que por ejemplo va a ser motor. Listo. Entonces, en este caso, si vemos acá, esto es un circuito, ¿verdad? En serie, ¿verdad? O esto sería como una AM, ¿verdad?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo, recuerden el Adam, para que la salida estuviera activa, los dos tienen que estar en true, ¿verdad? Entonces, en este caso, si este está activo, ¿verdad? O está cerrado y este está desactivo, por acá no se me va a activar el motor. Pero ¿qué pasa cuando yo ya presiono el botón de arranque? Cuando yo lo presiono el botón, cierro acá, los dos están cerrados, o sea, están en uno, y la memoria, el coil se me activa, o el motor. Ahora, ¿pero qué pasa si yo suelto ese botón? Si yo suelto el botón de la misma manera que al inicio, o sea, voy a tener este de la misma manera activa, pero este va a estar desactivo. Entonces el motor va a estar apagado. Entonces yo lo que ocupo es hacer un enclavamiento o colocarle un contacto en paralelo. ¿Ven? Y le voy a poner que sea motor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue una lógica OR. Entonces, en la lógica OR, ¿cómo fue lo que vimos? Entonces, si cualquier entrada, en este caso estas dos van a ser entradas, está activa o las dos están activas, en este caso, si el arranque está presionado o este está activo o los dos están activos, el motor siempre va a estar funcionando. Entonces, lo que voy a hacer es hacer ya la parte de simulación. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, ¿verdad? Esto va a ser en serie, entonces inmediatamente se me va a activar esta salida. Por ende, cuando se me activa esta salida, se me va a activar o se me cierra este contacto que está normalmente abierto. Se me cierra y por lo tanto, entonces, la tensión va a pasar por el botón de paro, por acá no va a pasar, se devuelve y va a pasar por este contacto de aquí. Y el motor siempre se va a mantener activo, porque mientras este está activo también. Entonces siempre va a estar activo. Pero ¿qué pasa cuando yo abro este circuito acá o yo presiono el botón de paro? Por aquí ya no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, este contacto se me desactiva y por lo tanto este vuelve a su estado original. Entonces, en este caso se me abre. Y por lo tanto, entonces el motor se me apaga. Entonces vamos a hacer la simulación de esto. Entonces acá voy a agregar lo que es las vistas, ¿verdad? Entonces aquí ya no tengo lo que es el botón ya no lo necesito, ¿verdad? Entonces tengo lo que es el botón de paro y el botón de arranque. Entonces voy a agregar este aquí. Entonces ya tengo los dos botones. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, vamos a ver qué pasa. Escribo acá. Entonces, en este caso ya el motor se va a encender. Entonces, aquí está funcionando, por decirlo así, la OR. O sea, los dos están activos. El motor está activo. Pero, ¿qué pasa cuando yo desactivo o le pongo un false este contacto acá? ¿Ven? Eso sigue funcionando, ya que como tenemos una OR o un paralelo, entonces, como esta salida está activa, este contacto está cerrado. Entonces, por aquí va circulando la tensión, entonces el motor ahí está girando. Pero si yo abro el circuito, si yo presiono el botón de paro, el motor se me desactiva. ¿Ven? Entonces esto sería lo que es un arranque y paro simple con enclavamiento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Perfecto, entonces vamos bien entonces. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo que es arrancar y apagar un motor, pero en este caso con memorias, ¿verdad? Entonces, o con set y reset. Entonces, por ejemplo, voy a agregar lo que es el mismo botón de arranque, ¿verdad? Y aquí voy a agregar un set coil.
Lo voy a colocar aquí y le pongo motor. Entonces, cuando yo presiono este botón o este contacto acá, cuando yo lo cierro, inmediatamente se me activa el motor. Pero de manera, o sea, como que se memoriza con el set, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya pongo en false este contacto acá, él, como está seteado, él nunca se va a apagar porque él se activó. O sea, yo no le estoy diciendo que se desactive en ningún momento. Entonces, él va a estar funcionando. Digamos que el motor va a estar girando. Ahora, voy a agregar un contacto con el botón de paro. Y ahora voy a agregarle un reset de la misma variable que se va a llamar motor, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono el botón de paro, este set, por decirlo así, se me resetea. Este contacto acá, bueno, esta bobina se me resetea, entonces, por lo tanto, se me apaga el motor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá, vamos a simularlo. Entonces, aquí tendremos lo que son los dos contactos, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, y lo vuelvo a presionar, el motor acá está activo. Si vemos acá, el motor tiene la variable, el valor, perdón, de true. ¿Ven? Ahora, cuando yo presiono el botón de paro, lo presiono, el motor pasa a su estado false. ¿Ven? Entonces ahí se me desactivó. Entonces así es como yo puedo activar o desactivar, en este caso, salidas, por ejemplo. Ahora, hay que tomar en cuenta de que nunca yo puedo nombrar o llamar dos veces a una misma salida. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta parte acá. Entonces, por ejemplo, que yo tenga una salida, otra, y yo le voy a poner, por ejemplo, motor. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo, en este caso, porque él tiene como su memoria, ¿verdad? Entonces, algunas veces no sabe si meterse en este de acá o meterse en este de acá. O sea, el PLC entonces como que entra como en un ciclo, digamos, que dice, o sea, no me meto aquí o activo los dos, entonces algunas veces va a activar los dos, o no activa ninguna, o activa otra que no es, y así. Entonces no se puede nombrar dos veces, o sea, o llamar dos veces a un mismo coil, excepto en reset, ¿verdad? O sea, yo no puedo activar el motor, en este caso, más de dos veces, pero con diferente coil, por ejemplo acá. Digamos que acá yo no puedo volver a hacer esto, tampoco. Motor, pero con set, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner set motor acá y motor aquí, normal. Yo no puedo hacer eso, pero sí puedo, por ejemplo, ir resetear, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría uno? Pero normalmente, digamos, uno necesita, imaginémonos de que tenemos una banda transportadora. Entonces, yo activo una banda transportadora con un botón, pulsador, ¿verdad? La banda efectiva. Por ejemplo, llega un sensor, se me desactiva la banda y después necesito que esa banda transportadora vuelva a funcionar otra vez. Entonces, ¿cómo haría para hacer eso? Entonces, lo haríamos de esta manera. Por ejemplo, que yo quiera activar el motor con, digamos que yo tengo dos botones de arranque, ¿verdad? Entonces, primeramente, lo que voy a hacer es agregar el coil de motor, ¿verdad? En este caso, sí lo quiero que esté abierto. Perfecto. Ahora, yo quiero que ese botón, que este motor arranque con el botón, con el arranque 1 y con el arranque 2, por ejemplo. Acá puedo modificarle la variable. Yo puedo, por ejemplo, ponerle arranque 1 y de la misma manera también puedo ir declarando copy pego y le pongo arranque 2, por ejemplo. Ya no tengo necesidad, digamos, de agregar el contacto acá y que se autodeclare, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo haría para ir activando
ese motor, ¿verdad? Entonces acá voy a agregar lo que es un contacto normalmente abierto y aquí le voy a poner, por ejemplo, arranque 1. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Yo voy a agregar un set coil, porque en este caso estamos utilizando un botón pulsador. Entonces, en este caso, ¿cómo yo sé que tengo que utilizar, por ejemplo, el coil vacío o con set? Imaginémonos de que yo estoy utilizando un switch, un interruptor. Yo lo presiono una vez y él se queda en su estado true, ¿verdad? Si yo lo vuelvo a presionar otra vez, él va en false, por ejemplo, o un interruptor normal, ¿verdad? Como el de las luces. En este caso, ellos nunca van a cambiar, digamos, de estado a menos de que yo le diga, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo quiero que esté encendido, entonces yo presiono, yo quiero que esté apagado, presiono abajo. Pero, ¿qué pasa con botones pulsadores? Dile, botones pulsadores, yo presiono el botón y tengo que mantenerlo presionado siempre para que se mantenga activo. Y porque yo lo suelto, entonces él ya se desactiva. Entonces, en ese caso, utilizaría un set. Entonces, cuando yo voy a utilizar botones pulsadores, siempre es bueno utilizar set. Para que yo presione el botón, suelto y que él quede como memorizado de que está activo, ¿verdad? Entonces, acá cuando yo presiono el botón de arranque 1, él me va a activar un set. Y lo que voy a hacer es activar una memoria o bandera. Así es como se le llama. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner cualquier nombre que yo quiera. Por ejemplo, voy a ponerle memoria 1 o bandera 1. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle memoria 1. O ustedes le pueden poner, por ejemplo, memoria activa motor, por ejemplo, o el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner apenas memoria 1. Acá se declara, ¿verdad?, que va a ser de tipo booleano, ¿verdad? Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, se me va a activar esta memoria. Este coil, ¿verdad? En set. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces, ¿qué pasa cuando este coil se me activa? Entonces, todo contacto normalmente abierto o todo contacto normalmente cerrado que tengan el mismo nombre van a cambiar de estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contacto normalmente abierto que se llame memoria 1, él inmediatamente se me va a cerrar. Si yo tengo un contacto normalmente cerrado con el nombre memoria 1, él automáticamente se me va a abrir. Van a cambiar de estado. Ven, entonces yo lo que necesito es agregar un contacto normalmente cerrado aquí. Y le voy a poner memoria 1. Memoria 1. Ven. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, se me activa este set de memoria 1, entonces automáticamente este contacto se me cierra. Entonces, cuando este contacto se me cierra, ¿qué es lo que va a pasar? El motor se me va a activar. Vamos a hacer una prueba de esto. Entonces voy a agregar lo que es este de aquí. Esto no lo necesito por el momento, para no tener mucho y que quede un poco más claro, ¿verdad? Entonces pongo en el PLC, ¿verdad?, en modo room. Y ahora, entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, escribo el valor, ven, inmediatamente el motor pasa true. Y si yo lo vuelvo a presionar acá, entonces el motor siempre va a estar activo. Ven, entonces se me activó esta memoria acá, por ende se me cerró este contacto y el motor siempre va a estar activo. Ahora voy a agregar el botón de paro. Entonces voy a agregar un botón de paro. Ajá, ahí sería el mismo nombre. Entonces, ese botón de paro, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a resetear esta memoria 1. Memoria 1. Entonces, cuando yo presiono el botón de paro, esta memoria se me resetea, por lo tanto, este contacto vuelve a su estado original, o sea, normalmente abierto. Ok, entonces ahora, por ejemplo, si ustedes me dicen, Andrés, yo quiero volver a activar esa banda transportadora, pero con otro botón. Y usted me dice, digamos, de que yo no puedo poner otra vez motor.
¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a agregar con el botón de arranque 2 otra memoria. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en paralelo. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, estoy aquí. Voy a poner, por ejemplo, un botón que sea arranque 2. Que va a ser este de aquí, ¿verdad? Que ya lo declaramos anteriormente. Ahora voy a agregar una salida coiled, ¿verdad? Y le voy a poner memoria 2. Perfecto. Ahora entonces lo que voy a hacer es agregar un contacto en paralelo a este de aquí. Y le voy a poner memoria 2. Memoria 2. Bien, perfecto. Entonces, si yo presiono el botón arranque 1, en la memoria 1 se me activa, este contacto se cierra, entonces el motor va a estar activo. Si yo presiono el botón de paro, se me resetea eso, entonces vuelve a su estado original este contacto. Pero también, si yo presiono el botón de arranque 2, se me va a activar esta bandera o memoria, y entonces ahora se me va a volver a activar el motor de nuevo. ¿Ven? Porque ahora, en lugar de pasar por acá, va a pasar por acá la tensión. Este contacto se me cerró. Entonces el motor va a estar girando de nuevo, ¿verdad? Y tranquilamente voy a agregar, entonces, cuando yo presiono el botón de paro, voy a poner que se me resete esta memoria, pero también que se me resete esta memoria también de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarla aquí. Entonces yo presiono aquí y la agrego de esta manera. Entonces yo pongo memoria 2. Ven, entonces el botón de paro me va a detener siempre la banda. Entonces lo que voy a hacer es resetearme la memoria 1 y la memoria 2. Entonces vamos a hacer la simulación de esto. Entonces voy a agregar lo que es el botón 2 y el botón de paro. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque 1 y lo vuelvo a presionar porque simulamos que es un botón de paro, perdón, un botón pulsador, el motor se me activa, ¿verdad? Ahora, cuando yo presiono el botón de paro, el motor se me desactiva. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono el botón de arranque 2? Presiono, se me activa el motor. Ven, ahí está como con memoria, ¿verdad? Y si yo presiono el botón de paro nuevo, se me desactiva. Bien, entonces esto sería ya utilizar lo que son banderas o memorias para activar una salida todas las veces que yo quiera. ¿Alguna pregunta que tengan por el momento? ¿Y puedo agregar cuantas banderas yo quiera? Sí, exactamente. Puedo agregar cualquiera, digamos, como lo que aguante, digamos, el PLC en este caso, digamos, él va a tener como un rango, que en este caso, por ejemplo, si son valores de tipo booleano, va a tener cierto rango, digamos, depende del tipo de PLC, o valores, por ejemplo, tipo enteras, que en este caso lo que va a hacer es como agregar valores enteros, 0, 1, 2, por ejemplo. Entonces yo puedo agregar todas las banderas que yo quiera. Ok, gracias. Con mucho gusto. Perfecto, entonces me parece, sí, este ejemplo como que se me acaba de ocurrir con esto las banderas, entonces lo que voy a hacer es hacer un recorte y guardarle esto para juntárselas en la presentación, porque esta sí no lo he agregado. Entonces voy a agregarla. Listo. Entonces ya está guardado esta programación para que la tengan también ustedes. Perfecto, entonces ya tenemos varios ejemplos. Entonces hicimos lo que es un arranque y paro simple de las dos maneras. Ve, aquí tienen los dos ejemplos, en este caso con enclavamiento y el otro con set y reset. Y ahora vamos a ver lo que es la parte de visualización. En esta parte de visualización, yo lo que hago es que yo puedo simular, ya sea, por ejemplo,
puedo agregar lo que son unos botones, por ejemplo, switches, también puedo agregar botones pulsadores, puedo agregar textos, puedo agregar figuras. Aquí es donde yo puedo hacer plantillas. Si ustedes estuvieron en los webinars pasados, en el segundo webinar, lo que hicimos fue ya hacer varios ejemplos con plantillas, como por ejemplo, de una banda transportadora, de un adicionado a un tanque de agua, y también hicimos lo que es el semáforo. Entonces vamos a ver, en este caso, cómo crear como una pantalla de visualización, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le doy en la parte del PLC, en aplicaciones, agregar, y aquí habilito lo que es la visualización. Ya que tengo eso, se me va a habilitar una caja de herramientas, una toolbox, y ahí es donde voy a tener, ya sea, por ejemplo, este switch rotativo, en este caso, de pulsador, un dip switch, un botón, ¿verdad?, de power. Estos sí son todos switch, ¿verdad? En este caso, si yo lo presiono una vez, él va a estar en true. Tengo que volverlo a presionar para que esté en false, ¿verdad? Aquí ninguno es un botón pulsador. Y tengo también una salida, por ejemplo, una lámpara. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este mismo ejemplo que tenemos, ¿verdad?, vamos a hacer como la simulación. Entonces, igual, de la misma manera, ven acá, están todos los pasos para agregar, por ejemplo, cada variable que yo voy declarando a cualquier modulito de estos, en este caso, cualquier entrada o salida. Ven, entonces, perdón. Entonces, nos vamos a ir a lo que es la presentación acá. Más bien, lo que voy a hacer de la misma manera, voy a hacer, cuando haga toda la programación y todo, voy a guardarles este programita y mejor se los voy a pasar, les voy a juntar esta programación también, aparte de la imagen que reportamos hace rato, para que ustedes también la tengan y que solamente como que lo abren y ya puedan modificar. Entonces, me voy a la parte de aplicación, agregar y le doy visualización. Aquí, por ejemplo, puedo ponerle cualquier nombre que yo quiera, por ejemplo, digamos que yo quiera poner como HMI o simulación, tanque, por ejemplo, o lo que yo quiera. Entonces, en este caso, le doy Finish y él dura unos cuantos segundos también. Entonces, aquí la idea es utilizar, en este caso, lo que son tres botones, ¿verdad? Dos botones de arranque, uno de paro, y con la luz me va a simular, digamos, lo que es el motor. Entonces ya tenemos la simulación. Entonces, yo puedo, como les dije, yo puedo agregar lo que son los deep switch, ¿verdad? Y unas salidas. Pero también puedo agregar lo que son botones pulsadores. Por ejemplo, entonces, los botones van a estar acá. Dice Common Controls y aquí está el botón. Ven. Ven, ahí va a estar el botón. Entonces vamos a utilizar los botones. Este no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar lo que es este botón que se va a llamar Arranque 1. Arranque 1. Tranquilamente yo puedo jalar para crear otro botón o yo puedo copiar y pegar con Control C y Control U. Y aquí yo tengo los tres botones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el arranque 1, el arranque 2 y el botón de paro. Perfecto. Ahora, yo le puedo, en la parte de propiedades, yo puedo cambiarle, por ejemplo, el color del botón, el tipo de letra, etc. Ven, entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a agregar un color acá. El botón de arranque, el 1 voy a ponerle como verde oscuro. Y el 2 vamos a ponerle el verde más clarito. ¿Verdad? Y de acá vamos a agregarlo con el color rojo. Ven, entonces aquí yo tengo ya los tres botones. En la parte del texto de propiedades, yo le puedo cambiar también el color
Por ejemplo, vamos a agregarle un color blanco. De la misma manera acá. Perdón, entonces aquí blanco. Este sí se ve como muy... Este mejor dejémoslo negro. O pongámosle gris oscuro. No, de la misma manera. Vamos a dejarlo negro. Para que se vea bien. Y ese botón pongámosle este blanco también. Perfecto. También yo puedo seleccionar el tipo de letra. Entonces en este caso que sea grande, mediana, pequeña. Pongámosle como una medianita. Y ahí tendríamos esa parte. Perfecto. De la misma manera yo aquí puedo esta luz hacerla más grande. Puedo cambiarle el color también. Por ejemplo, roja, amarilla, normal como estaba. También tiene color azul y gris. Pongámosle un color azul. Entonces acá ya tendríamos lo que son los 3 botones. Entonces aquí yo puedo acomodar las pestañas de que me quede la parte de la programación y lo que es la simulación. Donde veríamos lo que es la visualización, donde veríamos lo que es la simulación. Ven, entonces, esta luz va a representar el motor. Entonces, ahora, ¿cómo haría para agregar una variable? Entonces, si yo tuviera este dip switch acá, lo que tendría que hacer es irme a las partes de las propiedades, aquí donde dice variable. Ven, por ejemplo, yo colocaría lo que es, por ejemplo, el botón, digamos, de arranque 1. Acá, botón de arranque 1. Entonces vamos a hacer primero una demostración con este switch de acá, antes de utilizar estos botones de aquí, ¿verdad? Y esta vamos a poner la variable que sea motor. Listo, entonces esta va a tener arranque 1 y esta motor. Ahora me voy a la parte de simulación. Me doy que sí. Entonces, por ejemplo, si se muestra algún error o lo que sea, acá les va a aparecer los mensajes en rojo. Listo, entonces le doy la parte del room y ahí tendríamos lo que es ya la visualización. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso el dip switch se me va a encender la luz. Ven, o digamos que simulando el motor. Cuando yo lo apago, él se va a mantener, ¿verdad? Hasta que yo lo resete. Ven, entonces así es como se funciona un dip switch, que viéndolo en la presentación, ven, siguiendo la presentación acá, sería, digamos, el ejemplo que íbamos a hacer era, por ejemplo, cuando yo presiono el botón de arranque, se me enciende el motor, entonces acá está cómo colocar esa variable, de la misma manera como hicimos, y ahora vamos a utilizar, ven, los botones. Entonces, donde selecciono el botón, que me voy a Command Controls, Buttons, donde puedo cambiarle, por ejemplo, el color, las propiedades del texto, el color del texto, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es, como vemos acá, es donde le voy a agregar esa variable que yo coloqué. Ven, entonces, eso sería lo otro que vamos a hacer. Ven, entonces, vamos a desactivar esto. Este botón de acá ya no lo necesito. Bueno, este dip switch porque vamos a utilizar solamente botones pulsadores. Entonces, ¿en dónde yo voy a colocar esas variables? Yo me voy a donde dice Input Configuration, me voy donde dice Tab, y aquí en variable, ahí es donde yo lo voy a colocar. Entonces, acá están todas las variables, si vemos, son estas de aquí. Todas estas que están declaradas acá. ¿Ve? Tenemos arranque 1, botón, luz, memorias también, motor, paro. Entonces acá vamos a agregar lo que es el arranque 1. Selecciono y le doy OK. Aquí lo que voy a hacer es agregar lo que es el arranque número 2. En este botón voy a agregar
lo que es el paro, y el de la luz ya tiene, digamos, lo que es la variable motor, ¿verdad? Entonces, para corroborar, tenemos lo que es en tab, arranque 1, arranque 2 y el botón de paro. Perfecto. Ahora vamos a irnos a la parte de simulación. Vamos a poner el modo room y ahí tendríamos listo para trabajarlo. Entonces, cuando yo presiono el botón de arranque, se me va a encender la luz. Ahora, cuando yo presiono el botón de paro, se me va a detener. Cuando yo presiono el botón de arranque 2, se me vuelve a encender, ¿verdad? Y cuando yo presiono el botón de paro, se me apaga. Ven, ahí tendríamos lo que es arrancar, digamos, un motor, o en este caso encender una luz, con dos botones diferentes y detenerlo con un botón de paro. ¿Alguna pregunta que tengan? Perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, solamente nos quedarían como dos ejemplitos que de la misma manera vamos a agregarlos acá mismo. Vamos a ir agregándolos en esta programación que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la idea es ahora utilizar lo que son los tiempos y los contadores, que es lo último que vamos a ver, ¿ven? Entonces, vamos a agregar un módulo, en este caso un bloque de lo que es el tiempo y un bloque de lo que es un contador. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, yo quiero que la luz se me apague, o en este caso el motor se me apague cuando yo presiono el botón de paro, o que se me apague también después de 5 segundos. Entonces, se me va a apagar si yo presiono el botón de paro, o si no presiono el botón de paro, que se me apague después de 5 segundos. Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces, lo que yo voy a hacer es que vamos a irnos a la parte de la programación acá. Entonces, voy a agregar este de aquí. Perfecto. Entonces, en este caso, el tiempo se me va a activar. Vamos a agregar aquí un bloque. De la misma manera acá en Ladder Elements van a estar los tiempos, que en este caso voy a utilizar este tom de acá. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, colocar T1 o cualquier nombre que yo quiera. Él lo va a crear como una variable también, que en este caso va a ser una variable tipo tom, que en este caso va a ser tipo tiempo a la desconexión, ¿verdad? Esto lo puedo dejar vacío o le puedo poner cualquier variable. Esto de acá lo que va a hacer es verse o visualizarse el tiempo transcurrido. Entonces, él se va a guardar en una variable. Si yo le coloco una variable, por ejemplo, yo le pongo aquí tiempo. No es necesario agregarla, pero por ejemplo, yo le pongo tiempo. Entonces, ahí me va a crear, ven, una variable tipo time. Entonces, aquí se va a ir visualizando el tiempo. Aquí yo le voy a poner cuánto tiempo quiero. Por ejemplo, numeral, aquí le pongo, por ejemplo, 5 segundos. Y entonces, ese tiempo, ¿cuándo va a empezar? Va a empezar cuando se me activa la memoria 1. Bueno, perdón, acá, digamos, analizando, vamos a ver. Este tiempo se me va a desactivar. Ah, ajá, exactamente. Se me va a activar cuando se me va a activar el motor. Entonces, cuando se me activa la memoria 1, se me va a activar el motor y se me va a activar ese tiempo. Ven, entonces, lo que voy a hacer es, cuando pasa ese tiempo, ¿qué es lo que me va a hacer? Resetearme la memoria 1. Ven, acá, como les dije, yo sí puedo utilizar varias veces reset 1. Otra cosa, yo no puedo ya nombrar de nuevo la memoria 1, porque ya la utilicé, ¿verdad? O sea, memoria 1 ya no puedo, porque ya la seteé o le puse un coil, ¿verdad?
pero en reset sí puedo nombrarlas varias veces. Y de la misma manera, entonces el tiempo se me va a resetear, el tiempo también va a resetear lo que es la memoria 2. Y por acá voy a colocar un paralelo de memoria también 2. Entonces ese tiempo se me va a activar, cuando se me activa la memoria 1 o cuando se me activa la memoria 2. Ven, entonces, cuando se me activa la memoria 1, el motor va a girar, pasan 5 segundos y se me resetea, ¿verdad? Lo que es el motor. Entonces, esa luz se me va a apagar, o ese motor se me va a detener cuando yo presiono el botón de paro, ven, se me va a resetear acá, o cuando pasen los 5 segundos. Entonces vamos a hacer la simulación para que vean. Entonces ahí dura cierto tiempo y tendríamos ya lo que es, ven, entonces, por ejemplo, entonces yo presiono el botón de arranque, se me enciende la luz, aquí vemos el tiempo, 2, 3, 4, 5 segundos, se me apaga la luz. De la misma manera, cuando presiono el arranque 2, la luz se me enciende, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, después de los 5 segundos, se me apaga. De la misma manera, puedo apagarlo antes. Yo lo presiono y se me detiene. Presiono el botón de arranque 2 y también se me detiene, ya sea cuando pasa un tiempo o cuando yo presiono el botón de paro. Pasa el tiempo y se me detuvo. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Está bien. Ahora vamos a agregar acá mismo lo que es un bucle, un bloque de contador. Entonces, aquí otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo estas dos pestañas abiertas, si yo doy clic acá, se me habilita la caja de herramientas de lo que es la programación. Ven, aquí yo tengo lo que es ladder, ¿verdad? Pero si yo doy clic acá, se me habilita lo que es la caja de herramientas de la visualización. Ven, aquí están los botones, ven, los deep switch. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un bloque contador. Entonces, voy hacia acá y voy a agregar un bloque contador. Aquí le puedo poner cualquier nombre que yo quiera, por ejemplo, voy a ponerle S1. De la misma manera, igual que esta variable, yo le puedo, por ejemplo, poner o dejar vacía. Entonces ahí le voy a poner una variable contador. Acá le pongo cuántas veces yo quiera que o sea, después de cierta vez que se me activa la entrada, se me va a activar la salida. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero 5. Entonces, después de 5 veces que se me activa esta entrada, la salida se me va a activar. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer es que se me resete siempre y cuando, digamos, yo presiono el botón de paro. Y esto se me va a activar, por ejemplo, cuando yo presiono 5 veces el botón de arranque, por ejemplo. O digamos que yo tengo un sensor ahí o cualquier botón, o si pudiéramos crear otro botón, lo que sea. Ok. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es que cuando presiono el botón 5 veces, lo que va a hacer es detenerse la luz, ¿verdad? Entonces, la luz se me va a apagar siempre y cuando pasen los 5 segundos, o yo presiono el botón de paro, o yo presiono, bueno, no estoy seguro si iría a funcionar si yo presiono 5 veces el botón de arranque, porque el botón de arranque lo que haría es volver a arrancar el motor. Entonces acá sí tendremos, por ejemplo, que colocarle, digamos, botón 3. Vamos a crear otro botón. Listo. Entonces voy a agregar
Entonces voy a ponerle, por ejemplo, botón 3. Me voy a la parte de las propiedades. Acá voy a cambiarle la variable, que sea botón 3. Y le voy a cambiar también, perdón, el color. Pongámoslo, digamos, como un azulito. Vámonos. Listo. Entonces, lo que haríamos es que cuando yo presiono 5 veces el botón, de la misma manera se me va a resetear la memoria 1 y la memoria 2. Memoria 1 y la memoria 2. Perfecto. Entonces vamos a hacer la parte ya de la simulación. Entonces ahí ya la tendríamos, ponemos el PLC en Start o en Room y entonces cuando yo presiono el botón 1 se me va a activar, ¿verdad? 5 segundos después se me apaga, pero por ejemplo yo presiono acá, entonces lo presiono 5 veces el botón y se me apaga antes, entonces ve, se me apaga cuando yo llegué a los 5, entonces presiono el botón de paro y me lo va a resetear. De la misma manera otra vez, se enciende la luz, presiono y cuando llega 5 veces se me apaga. Ven, entonces, eso sería por hoy lo del webinar. Entonces, lo que vimos fue varios ejemplos, digamos, arranque y paro simples, con set, banderas, los módulos en este caso, o los bloques de tiempos, contadores. Entonces, la idea es, para la otra semana, ¿verdad? Vamos a tener el segundo webinar, o la continuación de esta. La idea es programar de la misma manera en escalera lo que es los tanques de agua y las bandas transportadoras. Igual vamos a hacer un ejemplo. Entonces, les voy a dejar, digamos, de tarea, ¿verdad? O sea, si pueden hacerlo, si no, tranquilos. La idea es que ustedes hagan un semáforo, ¿verdad? En este caso, con estas luces, con todo esto que hemos visto. Ven, entonces la idea es que ustedes hagan un semáforo con estos de acá. Entonces la idea es, por ejemplo, que ustedes agreguen un rectángulo, ¿verdad? Y agreguen como esta lucecita de acá. Entonces, por ejemplo, esta luz queda como atrás, le doy clic derecho y lo que puedo hacer es, en order, enviarla como hacia enfrente. Ven, entonces ya ahí ya la tendría. Entonces, como que se haga un semáforo, entonces le ponen color, me voy a propiedades, le ponen, ¿verdad? El color rojo, después agregan otro color amarillo y el otro color verde. Y que hagan, en este caso, que se me encienda primero el verde, después de un tiempo que se me apague ese verde y que se me encienda el amarillo, después de un tiempo que se me apague ese amarillo y que se me encienda el rojo. Ven, entonces la idea es que utilicen tiempos, también banderas, si ustedes quieren, ¿verdad? Digamos, o los coil de una vez, y contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Entonces, la otra semana, cuando iniciamos el webinar, ahí si tienen alguna duda, lo que sea, vamos como a empezar aclarando dudas. De la misma manera, si no pudieron hacerlo, lo que sea, yo haría la programación también ir haciéndola con ustedes.